En el camino formativo de la osteopatía, llega un momento en donde el estudiante debe profundizar en la esencia de las técnicas manuales, los ajustes osteopáticos, ¿no? Dentro de ellos, yo creo que encontramos dos grandes familias de procedimientos. Las técnicas de thrust, que son rápidas, de alta velocidad y baja amplitud, y las de no thrust, que son movilizaciones técnicas suaves, de resistencia muscular, sobre todo faciales, entre otras. ¿Bien? Entonces, esta lección busca revisar un poco, comparar y contextualizar ambos principios de manera que el alumno pueda comprender no solo cómo se aplican, sino por qué y cuándo conviene elegir uno u otro. Y el osteopata responsable no acumula técnicas como un recetario. Yo creo que construye criterios sólidos que le permiten de alguna forma como seleccionar la mejor herramienta para cada paciente y para cada situación clínica. Ahí está la cuestión. Entonces, un poco contextualizar en general, ¿no? Técnicas de thrust, que se refieren a técnicas manuales caracterizadas por un movimiento de alta velocidad y baja amplitud, HVLA, por las siglas en inglés. Su objetivo, obviamente, es superar una barrera restrictiva articular con un impulso breve y controlado. Obviamente, digamos, generalmente se percibe un clic o cavitación articular, producto de cambios en la presión del líquido sinovial. Y las técnicas de no trust engloban todas aquellas técnicas que no requieren un impulso, por así decirlo, brusco. ¿Sí? Incluyen movilizaciones suaves, técnicas de resistencia muscular, eh, strain, counter strain, liberaciones miofaciales, técnicas viscerales y craneosacrales. ¿Bien? Ahí el foco, digamos, está en acompañar al tejido hacia la normalización, respetando obviamente sus ritmos naturales. Yo creo que ambos enfoques comparten un mismo objetivo, que es restaurar la movilidad y la función. Claro, la diferencia está en la herramienta utilizada y en la adaptación a las características del paciente. ¿Sí? Respecto de las bases fisiológicas de las técnicas de Trust, yo creo que no es un movimiento azaroso ni violento. Su eficacia obviamente radica en una combinación de factores fisiológicos, porque tienen un efecto sobre los mecanorreceptores articulares. Eh, el impulso rápido estimula receptores articulares que inhiben reflejos de hipertonía muscular. Y como resultado, obviamente, hay una relajación inmediata de la musculatura periarticular. Hay una cavitación articular, el sonido característico es el clic, y es producto de la liberación de gases en el líquido sinovial por cambios de presión, generalmente hidrógeno. ¿Bien? No es indispensable para que la técnica sea efectiva. ¿Bien? El hecho de no escuchar el clic no quiere decir que no se haya realizado la técnica. Así que eso es fundamental para que el profesional lo tenga en cuenta. Obviamente el restablecimiento de la movilidad también va a ser otro resultado y por supuesto al liberar la restricción, claro, la articulación recupera su rango óptimo de movimiento, su rango normal y se optimiza la circulación local y la función neuromuscular. ¿Sí? También obviamente va a haber una estimulación del sistema nervioso central. Por lo tanto, los impulsos articulares generan cambios en la percepción del dolor. Y aquí se van a activar circuitos inhibitorios que modulan la respuesta nociceptiva. Bien. En cuanto a las bases fisiológicas de las técnicas No Trust, estas técnicas se apoyan en la capacidad del cuerpo de, como de alguna manera, responder a estímulos suaves y sostenidos, como lo habíamos comentado, por lo menos a través de la inhibición refleja, las presiones mantenidas y los estiramientos progresivos. Estos como que van a reducir el tono muscular, pero por vía refleja. ¿Sí? También vamos a tener un acompañamiento tisular, porque el terapeuta es como que escucha la tensión del tejido y acompaña el movimiento hasta liberar las restricciones. Y va a haber una reeducación propioceptiva, que el paciente participa activamente en las técnicas, como por ejemplo las técnicas de resistencia muscular, girándose a un lado y aplicando resistencia hacia el lado opuesto, ¿no? Se restablece el control motor y se refuerza la conciencia corporal.
También obviamente una activación de mecanismos viscerales y faciales. Y yo creo que muchas restricciones no están en los huesos, sino en fascias o vísceras. Esto se ha demostrado obviamente también. Por lo tanto, el contacto suave permite acceder a planos profundos, pero sin forzar estructuras. Eso está muy bueno también porque son técnicas especiales para pacientes de edad avanzada. En cuanto a los principios de aplicación de las técnicas, eh, bueno, las de Trust son de alta velocidad, las de No Trust son de baja velocidad. La dirección es precisa en los de Trust, y no así para las técnicas de No Trust. También, obviamente, las técnicas de Trust necesitan un control importante de las palancas respecto de las de No Trust, que son más suaves. Y es fundamental, obviamente, tener en cuenta las indicaciones y las contraindicaciones que ya vamos a verlas en módulos siguientes. Los principios del no trust sobre todo son la escucha tisular, la mano sigue la respuesta del tejido. Y en cuanto al tiempo y a la paciencia, se trabaja con ritmos como mucho más lentos. Bien, la participación activa del paciente es fundamental. En las técnicas de resistencia muscular, el paciente colabora muchísimo. Hay mucha versatilidad en las técnicas no trust que son útiles en pacientes sensibles, edad avanzada, como había dicho, niños o fases muy agudas del dolor. Y sobre todo hacer una comparación también entre trust y no trust. Las técnicas de trust de alta velocidad, como había dicho, eh, con poca amplitud, muy poca amplitud, tienen muchas variables, pero obviamente se percibe a veces ese clic que nosotros comentamos, ese ruidito como track, track, como se realiza, ¿no? Eh, Hay muy poca participación del paciente, prácticamente nula, y hay que realizarlas con muchísimo cuidado, sobre todo respetando los rangos articulares y, y teniendo un conocimiento bien exhaustivo, sobre todo de la anatomía y la biomecánica a nivel columna vertebral, sobre todo. Ahora, si hablamos de la elección según el paciente, yo creo que un osteópata no es un osteópata de trust o de no trust, es un paciente, es un terapeuta integrador, o sea que la elección depende de la edad del paciente. En niños y ancianos suele preferirse el no trust, depende mucho del estado del tejido que vamos a trabajar. Si hay una inflamación aguda, está contraindicada las técnicas de alta velocidad y baja amplitud. El nivel de confianza también, algunos pacientes se asustan cuando los clics eh, se escuchan bien. Eh, bueno, la experiencia clínica es fundamental, la técnica de Trust requiere mayor destreza y seguridad, y obviamente el objetivo terapéutico también influye. Para desbloqueos rápidos versus normalización progresiva, uno lo va evaluando según el paciente y el caso, ¿no? Por ejemplo, paciente joven, deportista con bloqueo lumbar, se indican técnicas de Trust lumbar de alta velocidad y baja amplitud. Como resultado puede haber una liberación inmediata y una recuperación de la movilidad. En un paciente de edad avanzada, una anciana con dolor a nivel cervical y un cuadro de osteoporosis en esa zona, obviamente va a estar contraindicado el trust. Y claro, se aplican técnicas no trust como de resistencia muscular y sobre todo liberación miofacial. Claro, el resultado va a ser un alivio, pero sin riesgos, ¿sí? O paciente con epicondilitis, que va a haber una combinación de movilizaciones articulares de no trust más técnicas de trust en radiocubital si es que hay bloqueo, ¿no? Como resultado va a haber una mejoría sobre todo funcional que va a repercutir a nivel del tejido, a nivel estructural. Bien, yo creo que la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo para el estudiante de osteopatía, es dominar las técnicas de trust y no trust, pero esto requiere repetición consciente, entrenar, precisión y no fuerza. Bien, la autoconciencia corporal también es fundamental, hay que cuidar la postura y la ergonomía, y una reflexión ética, ¿no? Y saber cuándo no aplicar alguna técnica en particular. Hay que retroalimentarse, filmarse, recibir correcciones, compartir experiencias clínicas. Me pueden mandar a mí filmaciones y yo corrijo en tiempo real, o mando un feedback. Y bueno, eso comentar también. El tema del trust se asocia, obviamente, como sabemos, a Steele, que es una influencia de la quiropraxia también, y el no trust, que se desarrolló en paralelo eh, con corrientes como la osteopatía craneal y visceral. Hoy, yo creo que la ciencia
demuestra eficacia en ambos enfoques, trust y no trust. Eh, HBLA, la de rápida velocidad y corta amplitud, sobre todo para pacientes crónicos, la No Trust para dolores agudos, para mejorar la movilidad y funcionalidad de todo lo que es la parte biofacial. Yo creo que en resumen, los principios de Trust y No Trust no son opuestos, son complementarios. Las técnicas de Trust aportan rapidez y precisión en la corrección articular, es para algo inmediato. Bien, el No Trust ofrece suavidad, versatilidad y seguridad, pero en múltiples contextos. Aquí el osteópata formado en ambos estilos es como que posee un repertorio amplio y adaptativo, que es capaz de personalizar la terapia según la necesidad del paciente. Entonces, yo creo que entender los principios de estos dos enfoques es mucho más que saber aplicar técnicas. Es reconocer que la osteopatía es una disciplina flexible, ¿sí? Que se puede adaptar a la diversidad humana, edad, casos patológicos. Así que en este diplomado vamos a aprender a perfeccionar un poco lo que son ambos enfoques, ¿no? Con la responsabilidad de utilizarlos no como un fin en sí mismo, sino como herramientas al servicio del bienestar del paciente. Así que nos vamos a estar viendo en las próximas lecciones.